¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hoy día tenemos una nueva conversación, de las que ya hemos tenido varias. Hoy día sí queremos conversarnos de algo distinto, de lo que queremos analizar particularmente con nuestros dos invitadas. Es un poco lo bueno y lo malo que ha tenido, o las barreras y los facilitadores, si lo queremos ver de esa manera también, que ha tenido la innovación minería particularmente en el tiempo. ¿Ya? El rol que han tenido los privados, el rol que han tenido las instituciones públicas, que han impulsado harto, como ustedes saben, en Chile una buena parte de la inversión y la innovación lo hace el sector público, más que el sector privado, por lo menos, claro. Entonces, por lo tanto, sería bueno que pudiéramos analizar cómo lo ha hecho el Estado y cómo lo ha hecho también los privados. Y cómo lo han hecho los privados lo podemos mirar desde distintas perspectivas. Desde la oferta, o sea, los proveedores mineros nacionales, internacionales o de distintos rubros, como también desde la demanda, que son las compañías mineras, que son las que demandan de ciertos servicios o productos. ¿Ya? El sector público también lo puede abordar desde un mirada. Del, Porque el sector público, por un lado, claro, invierte en investigación y desarrollo, pero por otro lado, el mismo sector público es el encargado de aprobar los proyectos. el regulador. Es regulador, Claro. y claro, y cuando le llega algo muy innovador, es muy difícil. Es un súper buen punto, porque ahí también desde ahí podemos empezar a aplicar las barreras y facilitadores, digamos, del mundo de la innovación. Así que, antes de comenzar, me gustaría que si se podía presentar, nos contaron un poco lo que hacen, para poner un poco de contexto también a la gente que nos está viendo de dónde proviene la experiencia de innovación. Así que, Juanita, le doy la palabra. Yo no soy Juanita Galás, ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile. Egresé en el año 80, así que tengo 44 años de experiencia. He trabajado en diferentes posiciones, tanto en el sector público como en el privado, y actualmente estoy como directora ejecutiva de una consultora y vengo en representación de la Asociación de Ingenieros Consultores. Perfecto. La asociación reúne solamente a empresas de ingeniería y consultoría chilena o de todos lados. De cualquier lado, Ya, de cualquier lado, por ejemplo, no es claro. chilena y es uno de los socios relevantes que tenemos. Y es la más grande del mundo, al parecer. Chale. Guillermo. Guillermo Olivares, ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile. Yo ingresé en el año 96. He tenido, yo diría, entrada y salida en temas de sector público. Estuve en la Comisión Chilena del Cobre y particularmente mi experiencia está en el ámbito de la planificación minera y en ingeniería en empresas como Metallica, Hatch, Coffee, empresas de software también. Y hoy día soy el líder de proyectos mineros de Corporación Arcadis. Perfecto. Así que por lo tanto tenemos visiones totalmente diferenciadas, distintas, para analizar el punto de vista y complementar. Sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, partamos por una cuestión general, ¿sí? De la pregunta más amplia. ¿Ustedes, desde su punto de vista, creen que en términos de innovación minera en particular, nosotros, estamos mejor o peor que hace 20 años atrás? ¿Y por qué? O igual. Ya, sí, debe poner. Sí, a ver, déjame tratar de articular la respuesta. Yo ingresé el año 96 y el año 96 mi mirada como ingeniero civil de minas era muy en el ámbito del diseño y la planificación minera. Había variables y condiciones de borde que yo al menos no vislumbraba. Ya. El tema medioambiental, la digitalización y ese tipo de temática que hoy día es muy importante. Bajo esa lógica, lo que yo escuché en estos años fue, yo diría, dos temas importantes: que las empresas mineras, como empresas mineras, no son necesariamente innovadoras, son más bien usuarias de tecnologías probadas. Claro, los compradores de innovación. Son compradores. Por lo tanto, necesariamente esa realidad implica que tú tienes que apalancar la innovación más a nivel ecosistémico. Y veintitantos años atrás, 20 años atrás, yo creo que
el ecosistema como ecosistema estaba mucho menos desarrollado que hoy día. Hoy día se tiene conciencia de, eh, yo diría básicamente, la posición y la oportunidad que tiene Chile con la electromovilidad y con la alta tecnología. Se tiene conciencia de que Chile tiene minerales y metales estratégicos y por lo tanto una estrategia para poder desarrollar eso y poder también enfrentar todos los temas de entorno geopolítico es muy relevante. Y esa oportunidad también implica que la minería debe ser sostenible, sustentable. Esa palabra está bien. Hay gente que dice sostenible o sustentable. Y eso va en la lógica de tener una sustentabilidad naturalmente económica o financiera que está asociada con productividad. La minería es tomadora de precios, por lo tanto compite por costo y por lo tanto las soluciones tienen que ser costo efectivas, pero también tiene que tener temas medioambientales y sociales. Invertir, Y bajo invertir. esa lógica, con esa conciencia, yo diría que respecto a hace 20 años atrás, primero hay más conciencia de eso. Segundo, el ecosistema tiene más claridad que las oportunidades son mucho más multidimensionales. El capital humano tiene que ser más multidimensional o con Varias habilidades, con especialidades. varias especialidades. Y para relacionarse entre ellos también. Y eso hace que yo creo que el ecosistema minero, que es una palabra un poquito manoseada, pero yo creo que ¿Eh? uno puede hablar de ecosistema minero, hoy día esté mucho más consciente y por lo tanto, en términos de línea base al menos, tenemos un mayor desarrollo que hace 20 años atrás. Pues, Es lo que yo veo. ok, Mirt se nos acaba de incorporar al grupo de discusión a enriquecer un poco las miradas que estábamos conversando. Francisco Javier Lecano, que es el presidente ejecutivo de la Fundación Minera de Chile. Muchas gracias, Francisco, por venir. Gracias, Cristian, por la invitación y por compartir con estas importantes personas que también Sí. colaboran en la industria. Habíamos partido recién conversando un poco, habíamos tirado una primera pregunta, ya, como para empezar la discusión. Y la pregunta tenía relación un poco, cuando tú llegaste, respecto a que si estábamos mejor, peor o igual que hace 20 años atrás respecto a innovación puesta en minería. Es decir, la minería hoy día está mejor, dado que incorporar innovación, o estamos en los mismos términos, o sigue siendo difícil, no sé, cuál es la visión que tiene. Y ahí Guillermo nos estaba contando un poco que, según lo que comprendí, es que los paradigmas de hace 20 años están completamente distintos respecto a los paradigmas de ahora y que por lo tanto eso nos hace estar mucho más dispuestos y sensibles y permeables a hacer ciertas pruebas y a conceder ciertos riesgos, digamos, como para poder incorporar mejor. Eso fue, estaba bien Sí, básicamente, ¿no? sí, y esto está abierto a la conversación y a la discusión. Claro. Y eso en todo ámbito, o sea, desde lo operativo puramente, planificación, ingeniería, pero también social, impacto sustentable, medio ambiente, etc. Ya. Right. Y no sé, Bonita, si tiene una opinión distinta o complementaria a eso. Más bien complementaria y distinta. Yo creo que concuerdo con gran parte de lo que tú dijiste, pero yo, en representación de la empresa de ingeniería, digamos, asociada a la AIC, te puedo decir que una de las limitantes que tenemos para incorporar tecnología son las propias empresas que cuando solicitan servicios y preparan su base de licitación piden siempre lo mismo. ¿Ah? Es decir, las bases vienen muy estrechas y Rígida. rígidas, claro. Entonces, claro, tú puedes partir con escuchaste el problema de la empresa y le hiciste una propuesta y probablemente le va a hacer una propuesta alternativa, pero normalmente te la van a mirar y te van a preguntar, ¿y esto se ha hecho en alguna parte? ¿Y esto ha resultado en algún lado? Si tú no le das una respuesta afirmativa, mira, si esto se hizo en Australia o se hizo en Canadá o no sé qué, funcionó, es muy difícil que la acepten. Normalmente se quedan con la cosa tradicional. Hay una resistencia al cambio enorme. Ahora uno observa, yo más bien lo observo a través de las noticias, veo cómo ha echado todo lo que es la electromovilidad, todo lo que es toda la era digital que estamos La sensualización, como la tecnología 4.0. Claro, pero cambios profundos no vemos. Ya yo hoy día soy un amante del desarrollo tecnológico en el sentido de que creo que hay que probar todo, ¿ya? Y si no funciona, nada es eterno. Entonces tú puedes decir después de un año o menos, tal vez, esto no funciona afuera, ¿ya?
Hoy día tuve una reunión, por ejemplo, unas personas que llegaron a ofrecer una tecnología maravillosa que espero que funcione. Y ahí estamos buscando cuáles son las alternativas y quiénes estarían interesados, ¿ya? Y que tiene mucho que ver con mejorar el negocio en el sentido de generar nuevos ingresos y a la vez es una solución, digamos, para el medio ambiente. Entonces, si bien es cierto, a mí me gusta, estoy segura que me va a costar mucho penetrar en los ejecutivos de la empresa minera, como me costó mucho hasta hoy día, y conversamos ampliamente el tema relacionado con el impacto reglajes pesado, que era algo que sí era probado y todo, pero que en Chile ha costado mucho que entre. Y yo creo que hoy día se entró es porque la autoridad se puso bien firme y dijo, mira, ¿sabes? En realidad este tema es un tema sensible, el tema de la vulnerabilidad de los depósitos reglajes y qué sé yo. Entonces, eso es un tema, digamos, que no es menor porque ha costado muchos años que se implemente hoy día casi que por ley. Ah, no, mira, los ha dicho se prohíbe los reglajes convencionales, pero si tú miras la regulación, te están diciendo de que no se van a aceptar mucho los proyectos de reglaje convencional, aun cuando Chile tiene un éxito, cuando Chile tiene un éxito maravilloso en términos de tener depósitos de reglaje gigantes, con esta sismología que tenemos en nuestro país, que no ha fallado y los que hayan tenido no han sido, bueno, algunas que son importantes, pero en definitiva, Pero podría haber sido mucho más Sí. importante. supuesto, Sí. por supuesto. Entonces, con todo esto lo que quiero decir es que sí, hoy día estamos en un punto de, yo diría, de inflexión por lo que veo, ya, por lo que observo, en el sentido de que hay más apertura a incorporar si alguien llega con algo que se ha probado. ¿Ya? Y lo otro es que sigo viendo yo que los presupuestos de las empresas no incorporan tanta investigación y desarrollo. Por eso que lo que tú decías, y yo te encuentro toda la razón, o sea, son más bien compradores de tecnologías probadas. Minería funcionalmente es comprador de tecnología, su negocio no es producirla. Digamos. Pero sí podría financiar programas de investigación orientada a la solución de ciertos problemas. Hay inversión en ciertos programas o canales que apuntan un poco a unir problemas con soluciones, digamos, ¿ya? No estoy seguro si hay inversión directa en I+D apoyando alguna asociación, un centro tecnológico, probablemente sí, en algunos casos bien particulares, pero me da la sensación de que no es lo común. No sé, Francisco, ¿tú tenías una idea distinta respecto de cómo estábamos en este año y cómo estamos hoy día? Yo más bien soy muy optimista y concuerdo mucho con lo que comentabas anteriormente. Las compañías mineras es muy típica la pregunta: ¿dónde se ha probado? ¿En qué otra compañía han desarrollado tal o cual innovación? Pero precisamente la industria ha evolucionado para bien. De hecho, el día de ayer se presentó un bus, el primer bus de hidrógeno, en alianza con Anglo American y Colbún, lo que permite que la minería también, a través de este tipo de instancias, sea la punta de lanza para el desarrollo de la industria. Tenemos que hacer hincapié también que todos los proyectos de desalinización en Chile, la minería fue el precursor de poder impulsar la concreción de proyectos de desalinización. La minería es una industria virtuosa en donde todos los actores son importantes, pero también hay situaciones de preocupación que como país nuestra inversión en I+D es de un 0,3 del Producto Interno Bruto. La Corfo está tratando de generar nuevos proyectos con el objetivo que el próximo año subamos un 0,7, lo que es aún muy deficitario en términos de lo que son los restos de los países de la OECD que invierten alrededor del 3% en investigación y desarrollo. También yo creo que las empresas mineras y sobre todo las empresas proveedoras son grandes innovadores y son empresas que están desarrollando cosas muy importantes para el crecimiento de la industria. Y es así como me ha tocado recorrer distintos países y he visto y he comparado que la minería chilena es muy avanzada. Tenemos que pensar que, por ejemplo, en el lugar donde nos encontramos, aquí en Las Condes, existen los centros de operaciones remotos de varias compañías mineras que operan a distancia y que permite poder probar, pilotear y desarrollar tecnología que posibilita la operación a distancia.
lo que significa que muchas personas que vienen de otros países visitan Chile precisamente para conocer este tipo de experiencias. Me ha tocado conocer la minería mexicana, la minería colombiana, también en Ecuador, y Chile tiene la vanguardia. Y es por eso que también existen grandes oportunidades en los proveedores. Por ejemplo, en las empresas de ingeniería, yo conozco muchas empresas de ingeniería que están desarrollando ingeniería en otros países mineros. Por ejemplo, hay una compañía que se llama Metaproject que está desarrollando una EPC en la ingeniería de una planta concentradora en Turquía. Por lo tanto, cuando hablamos de minería en el mundo, los proveedores tienen mucho que decir y las empresas mineras, yo soy un convencido de que se están haciendo cosas innovadoras, pero asimismo también hay que promoverlas con el objetivo de que las nuevas generaciones se interesen por esta industria, también se interesen por generar cambios y la institucionalidad, por una parte, también ha desarrollado instancias como el CIPTEMIN o el Centro Nacional de Pilotaje, que son instituciones apalancadas también con fondos privados y fondos públicos, con el objetivo de desarrollar pilotaje y poder incorporar tecnologías nuevas. Y para cerrar un poco el círculo, yo vengo me incorporé en la industria minera por una compañía que desarrolló innovación en el agua a través de reactores para recuperar el agua en los relaves mineros, y así en donde yo me interesé por la minería, por el tema del agua. Pero a esta empresa le costó alrededor de 4 años poder vender unos primeros reactores, unos primeros productos. Evangelizar. Y era una empresa de 50 años de experiencia en Suecia. Por lo tanto, en las cartas credenciales las tenía. Pero como dice obviamente la representante de la IC, existe esta pregunta típica que es ¿dónde se ha probado y con qué has experimentado para disminuir, por supuesto, los riesgos? Sin duda. Bueno, ahí hay un tema bien importante, ¿eh? Porque ha quedado mencionado acá la inversión en innovación, que es lo que mencionaba. Esa es como la inversión en I+D en general en Chile, no solamente en minería en particular. Y un porcentaje mayoritario de ese 0,39 es público. O sea, hay que instituciones o fondos públicos financian mucha innovación a través de universidades, centros tecnológicos. Entonces podríamos decir que los privados han estado medio al debe. Los privados se refiere particularmente, en este caso, a los proveedores, que son los que innovan, o tienen la responsabilidad. No, no la responsabilidad. Yo creo que es mejor decir tienen el incentivo. La oportunidad. Claro, tienen la oportunidad de poder desarrollar innovación para eso. Entonces, ¿por qué creen ustedes que le ha costado tanto al sector privado y particularmente a los proveedores invertir en innovación? Invertir, Aquí no estoy hablando de empresas de ingeniería ni nadie en particular, estoy hablando como de empresas pyme regular. Sí, yo ahí agregaría algo que es un poco las conversaciones que he tenido con proveedores grandes y proveedores locales grandes, también hay proveedores internacionales, como Claro. decía Francisco, pero hay temas tiene diversas aristas. Hay un tema comercial que es evidente. Chile es efectivamente una jurisdicción minera súper importante, clase mundial, probablemente al nivel de Canadá y Australia, sin duda. Y yo comparto con Francisco eso. Existe un tema con algunos proveedores que cuando el producto es muy comoditizable, o sea, muy homogéneo, básicamente la entrada a las mineras es por volumen, pero negociando mucho el precio. Productos con atributos más sustentables no siempre es tan fácil entrar, de hecho lo estamos conversando, y eso tiene varias razones. Una de las razones es que habitualmente ese producto va a tener una prima por ser verde. Particularmente ayer yo conversaba con otro proveedor que tenía una tecnología, o sea, un tipo de cómo disponer los testigos, no en madera ni en cajas de lata como se hace habitualmente, sino en plástico reciclable. Pero hoy día, ese tipo de producto se importaba a Perú y la logística de importación lo hacía más caro. Por lo tanto, hoy día, Queda fuera. claro, a pesar de todo el atributo, tenía un montón de atributos en funcionalidad y ocupaba plástico reciclable. Y por lo tanto era ideal. Tú podías hacer calzar mejor las cajas, en fin, tenía temas de seguridad. Pero hoy día el tema de la prima por precio
lo iban a resolver principalmente trayendo las máquinas inyectoras Y a haciendo y Chile fabricándola acá. para bajar el costo. Claro. Entonces pasa un poco eso. Hay un tema que hoy día, Francisco hablaba, por ejemplo, del bus de hidrógeno. El bus de hidrógeno, que es un bus que hizo Reborn con apoyo estatal y todo, el costo de eso son 800 millones de pesos. Entonces, perfecto que se haya hecho, me parece maravilloso. Pero en algún momento tú tienes que hacer el escalamiento comercial y poder incorporar esa tecnología porque tiene los atributos que estamos conversando, porque es necesario, hay un tema del cambio climático, la descarbonización, pero a la medida que tú no eres capaz de hacer esa bajada, ese escalamiento comercial y ofreces el otro atributo que es muy importante, la competitividad, para que la empresa minera pueda de alguna manera hacerse cargo de la tecnología, la innovación cuesta en llegar. La O sea, innovación ahí cuesta en está el llegar. desafío básicamente. O sea, estoy entendiendo que la responsabilidad estaría en poder crear productos que no solamente resuelvan el problema, sino que también resuelvan el problema técnico y resuelvan el problema económico, digamos. Una de las aristas importantes yo creo que esa, posiblemente hay otra. Sí, pues, uno de los temas que yo podría complementar lo que estás diciendo tú es que las empresas no cobran riesgo, por ejemplo, cuando requieren su aprobación de patria. Yo que llevo muchos años trabajando en el tema de permiso, las empresas que prefieren mostrar algo que ya es conocido, Claro. o sea, no quieren ir a mostrar algo que es nuevo, y las que se arriesgan a hacerlo saben que se van a tomar mucho tiempo para que la autoridad se pueda convencer, esto la autoridad, sobre todo la autoridad ambiental, que es tan difícil de abrirse, digamos, a nuevas ideas, a captar, digamos, que lo que se está haciendo probablemente es mucho mejor que lo que se venía haciendo. Entonces, hay una resistencia a eso también. Ah, no, mira, hagamos como siempre porque así va a ser más fácil la aprobación. O sea, el tema Eso siempre te lo he visto. está haciendo, o sea, el tema regulatorio básicamente está haciendo un freno también No. a la incorporación de, me imagino, de cierto tipo de tecnologías que tienen que ver un poco con los permisos. Sobre todo procesos mineros. Claro. Sobre todo procesos. Perfecto. Sí, es verdad lo que comentabas de la escalabilidad comercial. Por ejemplo, el bus de hidrógeno, o sea, perdón, el camión de hidrógeno también de Anglo American costó 70 millones de dólares poder implementarlo. Por supuesto que en esos costos no es escalable a nivel global, pero lo relevante es que alguien se lanza a la piscina y lo prueba, Sí. y ahí vendrá el mercado con el objetivo de poder ir avanzando en ser escalable económicamente esta innovación. El otro desafío que yo creo que es muy relevante es la calidad de la educación, que hoy día estamos impartiendo en los colegios, en los institutos de formación técnica, en las universidades. Yo creo que ahí hay una gran falencia del desarrollo educativo que hoy día estamos viviendo. Y eso va a impedir no solamente el desarrollo de la innovación, sino el capital humano necesario que la industria hoy día necesita. De aquí al año 2032 vamos a requerir cerca de 34.000 nuevos profesionales, principalmente técnicos, y no hemos sabido comunicar que necesitamos más técnicos que profesionales universitarios. La industria necesita hoy día el sector de mantenimiento, que representa el 33% de los costos en minería, necesita mantenedores y nos están formando. Ahí hay un desafío, no solamente por la calidad educativa de los establecimientos, de la universidad, de los CFT, sino también porque necesitamos motivar a las nuevas generaciones a estudiar y también a innovar, y de esa manera acercar a la industria. Y eso también ha sido un desafío de la industria, que muchas veces cae un poco en la mismocracia, de muy hacia adentro, sino que mostrar lo que la minería hoy día hace a la ciudadanía es un gran valor, no solamente por el desarrollo de los proyectos en los territorios, sino porque además es una industria virtuosa que tiene mucho que decir, tiene muchos relatos que contar, pero no ha sido capaz de comunicar. Y ese es un gran desafío, porque los innovadores nacen precisamente experimentando o conociendo un ecosistema. Y eso yo creo también ha retrasado o ha desmotivado poder encontrar nuevos cerebros que desarrollen cosas interesantes para la industria. Yo estoy de acuerdo en general. Yo soy súper fan de los proveedores en general. Nosotros trabajamos con N proveedores. Grandes, chicos, medianos, internacionales, nacionales y todo. Eh, pero he visto, sí, por ejemplo, el negocio minero tradicional, digamos así, como de la venta de servicios y productos tradicionales,
es tan rentable, es tan buen negocio, que el incentivo a invertir y meter en riesgo y meterse en un camino que es largo, porque además, particularmente la innovación minera es larga y cara, y con alta incertidumbre finalmente si se va a terminar implementando o no. No así como en otras industrias, por ejemplo, en alimentos, los ciclos de innovación son mucho más cortitos. Entonces hay pocos que están dispuestos a poner riesgo, ¿ya? Y eso creo que también tiene que ver, y sumándome a lo que tú decías, con materias educacionales de emprendimiento. No solamente de resolver problemas técnicos, porque aquí en Chile los técnicos son súper buenos, a todo nivel, ¿ya? Eh, pero para el negocio no somos tan buenos para el negocio. No estamos educados para ser buenos para el negocio. Entonces creo que le sumaría a eso en general. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de los proveedores, escalar el negocio, llevarlo a otras partes, ofrecer nuevas cosas, etcétera. Eso sería como también desde el punto de vista de la educación una cosa que le añadiría como desafío. No sé si hay algo más que ustedes creen que estamos como al debe. O sea, el tema del capital humano es fundamental y qué bueno que lo tocó Francisco, porque fíjate que esto de que aparezcan los sueldos de los ingenieros, mira, en las últimas noticias, no te ayuda mucho para poder motivar. Y también para decir, no necesitamos más ingenieros, mira, necesitamos Desorienta más tenedores, necesitamos gente que esté dispuesta Manda el mensaje equivocado. a darle una vuelta, claro. Y, y ese tema efectivamente es muy importante. Hay toda una cultura de innovación que tú la puedes permear, no sé, pues, desde las ferias tecnológicas en la básica hasta poder desarrollar eso. Y eso son varios años. Son varios años para generar ese innovador, ese emprendedor. Y lo que tú dices, yo también lo he escuchado, que el negocio es tan bueno en Chile para los proveedores que para qué vamos a exportar. ¿Ya? Y resulta que hasta ahí un poco yo me hago cargo, porque lo que busca es de los recursos naturales al conocimiento. Claro. Y nosotros tenemos un programa para poder hacer una internacionalización de proveedores. Pero en la lógica del espacio de confort que significa el mercado chileno, a veces no queda espacio para poder mirar a otro lado. Pero en algún momento sí lo tienes que mirar, porque el aporte de la minería en términos de Producto Interno Bruto es del orden de un 10 a 12%, importante, exportaciones un 55%, pero a la hora del PIB, el P por Q, el P a lo mejor tú lo puedes tener incrementado en los próximos años producto de una demanda importante, pero el Q, en lo que tiene que ver con producción de cobre y otras cosas, estamos medio estancados. Sí, po. Pero eso está relevante cuando tú, porque Sí. ¿qué pasa con la industria minera? Se focaliza en el metal base, se cobre y no mira nada más allá. ¿Ya? Hoy día, si en alguna empresa están mirando el cobalto, porque se dieron cuenta del cobalto y que el cobalto está creciendo un pozo de demanda, Sí. claro. Recién están mirando, pero ni siquiera tenemos la tecnología para procesarlo, entonces estamos todos mirando el techo. ¿Qué vamos a hacer? El litio. Quiere, 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 Todo lo que estamos hablando del litio, resulta que no tenemos la tecnología que nos permita recuperar el litio como se espera que sea, digamos, ¿ya? Pasar de la salmuera a producir litio. Entonces, extracción directa. Entonces, oye, ¿cómo hacer posible? O sea, somos el país más minero del mundo, yo creo, que vive de la minería, y que mira que nuestros ciudadanos no conocen la minería y digamos, la rechazan de alguna manera, ¿ya? Cuando deberíamos estar en el microscopio viendo y haciendo, mostrando cosas, que era lo que tú, Francisco, mencionabas. Entonces, eh, una innovación que podríamos mencionar que no tiene que ver con lo tecnológico es la incorporación de la mujer en la minería. Cuando yo partí era la única operadora de Capri Bototo en los años 80, así que son más de 4 décadas. Ya, hoy día tenemos mujeres operando camiones, Sí. jefes de turno, gerentes generales. Sí. ¿Ya? Entonces, eso es una innovación también, ya que te podemos considerar, pero no ha sido fácil el camino para muchas de incorporarse. ¿Ya? Y tenemos muchas ingenieras de minas, jovencitas, que no encuentran oportunidades, cuando esas mismas jovencitas podrían estar a nivel técnico y estarían con mucho más trabajo, o sea, y mucho más asequible, digamos. Pero sí, yo creo que nos ha faltado planificación también, innovar en cómo mirar el futuro de la minería. O sea, que no fue lo que pasó con medio ambiente, cuando se puso el tema en el tapete,
digamos, rápidamente en minería nos dimos cuenta que esto iba a ser un tema importante. Y se tomaron medidas, y Como amenaza, desde el punto de vista como de la licencia para operar. no, porque estamos hablando de antes todavía. Ah, ya. Estamos Sí, hablando ya. de antes todavía, o sea, en el año 90, 91. La ley salió en 93. Entonces, cuando viene el tema ambiental, las empresas lo primero que toman son las normas ISO y dicen, yo voy a implementar un sistema de gestión ambiental y voy a poner gente que va a manejar este tema. Y rápidamente todas las empresas mineras importantes, grandes, que todavía no estamos hablando de cuando se materializaron las inversiones de los 90, ¿ya? Lo hicieron, o sea, se pusieron a la altura. En eso la minería ha sido súper reactiva y lo ha hecho bien. Por eso también que todavía hoy día se exige más. Claro, claro, ¿Ya? Y eso hoy día se ha convertido en un problema al otro lado. claro. ¿Ya? Hoy día el nivel de exigencias que hay es como si vamos a lanzar un cohete a la luna. O sea, una opción imposible de existir. En ese sentido se ha capitalizado los esfuerzos durante el tiempo, claro. En el otro sentido probablemente no, pero en la práctica. Pero en la tecnología estamos, sí, yo creo que estamos antes. Yo creo que Chile, que con todo su potencial minero, debería ser el primero en tecnología en el mundo. ¿Ya? O sea, una de las respuestas de un gerente cuando yo le conversaba de incorporar relaves pesados o en pasta, me decía, es que todavía no está la tecnología para los caudales que manejamos. Bueno, por eso mismo, trabajemos en desarrollar Claro. los equipos que lo permitan, ¿te das cuenta? Sí, sí, además se trataba de pesadores, no se trataba de maquinaria muy sofisticada tampoco. Pero esa es la respuesta que te dan. Claro, claro, claro. Yo quiero ahí hacer como un comentario con respecto a lo que decías todos los proveedores de clase mundial. Si bien es cierto que nuestra cartera de proyectos hoy día es mucho más esperanzadora en términos de, de dinero ahí acumulado en la cartera, que aumentó a 80.000 millones gracias a los proyectos que anunció BHP. Argentina está en alrededor de 25.000 millones al 2032, Perú 54.000 millones de aquí al 2031. Eh, Son obviamente mercados muy atractivos para los proveedores. Yo en eso no me pierdo. O sea, hay grandes oportunidades que no podemos desaprovechar. Con respecto al litio, estoy muy preocupado también, precisamente porque en el mundo ya hay 62 proyectos de litio y nosotros aún estamos discutiendo la estrategia nacional del litio, teniendo los salarios protegidos. Se han anunciado 12 proyectos, 12 a ciertos proyectos en ciertos salares. También hay preocupación porque hay un pescado en uno de los salares que se llama Escotán. eh, Difícil de poder avanzar ahí, que creo va a requerir discusión. Pero la permisología también está ahogando al país. No puede ser que la construcción de un edificio demore menos que los trámites para construir ese edificio. Claro. Entonces, ahí como país tenemos un gran desafío en Creo que innovar, el tema- en innovar en los procesos Sí. de permiso para aprovechar esta oportunidad. El mercado funciona más rápido que la mecánica burocrática en el fondo. Sí. Ya, y ahí no están alineados, digamos. O sea, claramente no están alineados. Les hago otra pregunta que es una duda que siempre he planteado, pero nunca he encontrado una respuesta. Todo el mundo, por ejemplo, la mayoría de los proveedores, busca vender la innovación o busca vender el servicio a la minera directamente. Y idealmente a la gran minería. Pero hay menos o pocos que piensan en la mediana minería, por ejemplo, y menos que piensen venderle a otro proveedor más grande que ellos. O sea, en el fondo ser el proveedor del proveedor, de tal manera de llegar a la minera, pero no directamente. Porque hay una traba directa. Ustedes saben, la minera compra el paquete completo. No, no es una tecnología en particular solita, guacha, sino que compra esa tecnología, la solución, más el proveedor, más la espalda del proveedor, más la postventa del proveedor, más la actualización, todo. ¿Ya? Eh, ¿Ustedes creen que eso impacta harto? Por ejemplo, ¿ustedes creen que existe un mercado inexplorado de parte de los proveedores que tiene que ver con mediana minería y grandes proveedores, ya sean nacionales o internacionales? Yo estoy de acuerdo contigo. Y la respuesta es muy simple. Hay que saber comunicar al mercado dónde están los negocios.
Para que tú te hagas una idea, la mediana minería representa lo que es el PIB de la agricultura en Chile. Toda la mediana minería, Sí. solo la mediana. Por lo tanto, ahí eh, es un gran faro para que las empresas proveedoras apunten al desarrollo de los negocios en los medianos. Ahora te hago otra pregunta. El 80, nosotros tenemos 800, cerca de 850 pequeñas mineras. Y también los proveedores proveen 3 de cada un empleo que se desarrolla en la minería en forma directa. Por lo tanto, son datos que te permiten a ti visualizar que hoy día apuntar a un negocio tiene que ser no solamente a la gran minería, sino a estos sectores que son de gran relevancia en Chile y que te permiten muchas veces desarrollar los negocios con mayor facilidad. Ahora, para que eso suceda, tiene que haber un cambio enorme en la forma de pensar el país. Porque tenemos minerales, comprobadamente, 250.000 hectáreas figuraban cuando yo era directora de NAMI como propiedades mineras que eran prospectos, digamos, Ya. ¿ya? De los cuales no se ha hecho nada en años. Yo terminé mi periodo, no sé, 2020, creo, hice mi pasado en NAMI, yo partí en NAMI, me fue bonito terminar en NAMI, y tú te das cuenta que no hemos logrado, que también en ese momento ya se hablaba de pito del 2018, hay una política de dilatar las cosas que yo no logro entender, ¿ya? Y yo soy vieja, o sea, yo podría decir, bueno, hay que tomarse el tiempo, porque el tiempo, Claro. pero no, pues no tenemos tiempo, porque el tiempo es Todo se ahora. hizo muy largo, digamos. Claro, o sea, cuesta mucho que las Y, autoridades de la industria y también las autoridades políticas tomen decisiones. No las y, toman, hacen y, propuestas, pero no rematan, Claro. no tiran al arco, ¿ya? Una cuestión que yo no puedo explicar cuando me preguntan, oye, si ya en el año 2018 están las de Pito, sí, en ese momento hay un presupuesto de $450.000 para hacer exploraciones en los salares que se conocen en ANI, y no y, hicimos nada. y, No hicimos y, Nadie dio esa oportunidad. no se dio el paso de iniciar la parte de exploraciones, que, a ver, era poca plata, sí, era poca plata. ¿Para cuánto nos alcanza? Hagamos eso, lo que Claro, se pueda, para lo que alcance. lo que se puede. Claro. Claro, y no lo hicimos. Y no lo hicimos porque había otras cosas prioritarias, ¿ya? Y eso fue el año 2018. 2018, claro. Sí, sí, es verdad. Y mientras tanto, perdemos oportunidades. Como digo, el precio del litio está bajando. Sí. Va a haber mayor oferta por estos proyectos que te estoy comentando. 62 se están Sí. desarrollando en el mundo. La electromovilidad, si bien es una industria esperanzadora, al 2030 en Europa se corta la venta de autos de combustión, pero no ha despegado como las empresas lo han esperado. Stellantis, que es una de las principales compañías fabricantes de autos, sus cifras no han sido muy prometedoras, lo han reconocido ellos. Mm. Yo estuve con ellos en Londres. Donde... Esperaban un mejor resultado de la electromovilidad. Claro. Para que tú te hagas una idea, siempre hay una discusión de que nosotros como país desarrollemos productos, baterías, celulares, qué sé yo, autos, porque tenemos el litio, que es un mineral estratégico. Pero en el producto final no es el mineral estratégico, es el litio, porque un celular tiene 2 gramos de litio. Sí. ¿Y pesa cuánto? Entonces, Sí. y hay un montón de componentes que nosotros no tenemos. Por lo tanto, nosotros tenemos que Tenemos ser buenos en lo que somos competitiva. Esa es una y no pregunta. avergonzarnos de lo que somos. Somos un país minero, somos un país que tenemos recursos minerales, que los tenemos que aprovechar. ¿Se han hecho mal algunos proyectos? Por supuesto que sí, Pascual fue un desastre. Ahí está Barrick gastando cerca de $130 millones en el plan de cierre, pero los minerales, ¿dónde están? Ahí bajo tierra, durmiendo. La riqueza está ahí, no se va a mover de ahí. Por lo tanto, algo tenemos que hacer para hacer un buen proyecto, desarrollar ese proyecto que tenía Barrick, porque no nos podemos permitir que esos recursos queden ahí durmiendo porque alguien en un proceso lo hizo mal. Lo hizo mal. Los Claro. recursos te siguen ahí. y, y, Sí. y, sí, la lógica de tu pregunta, yo creo que yo te hablaba, la primera, al inicio de la conversación te hablaba de la conciencia. Yo creo que hoy día se está generando algunas dinámicas de colaboración.
y se Y está generando esta dinámica de colaboración entre el sector de la gran minería y la mediana minería. Ha existido algún tipo de intercambio comercial. El caso de Semin, que le compra el ácido a Chagres y así Chagres tiene la opción de poder utilizar o valorizar ese ácido. Pero yo te diría que hoy día, en términos tecnológicos, existen, yo diría, un par de compañías de la gran minería que están mirando este tema de la colaboración. Y es una colaboración que al menos yo particularmente la veo como bien unívoca. En la lógica que tú tengas un escalamiento más chico, tú tienes un riesgo tecnológico en teoría más acotado y por lo tanto la gran minería podría haber probado tecnología en sitios mineros de mediana minería o incluso en pequeña, claro, pero mediante una acción mucho más coordinada donde tú claro, tengas actores que estén comprometidos, porque si no esto se vuelve trabajar en silos, que es lo que siempre sí. criticamos. Yo estoy de acuerdo, yo creo que esa oportunidad existe, probablemente se está gestando, pero el tema, y un poco afirmando lo que dice Juanita, yo creo que vamos más lento de lo que debiéramos. El proyecto de tierras raras en Penco está detenido y podría estar perfectamente produciendo. ¿Y Perfecto. qué hace que vayamos tan lento? No sé, ¿cuáles son las hipótesis? Buena pregunta. Porque pareciera ser que no es un tema de demanda, pareciera ser que, bueno, el tema regulatorio, algo hay de eso, pero aún así, pareciera ser que siempre fuéramos como desfasados, digamos. Entonces, ¿qué nos hace nuestra capacidad empresarial, nuestra capacidad educacional? Mira, cuando llegan los inversionistas a conversar conmigo, lo primero que les pido es que se preocupen del tema de relaciones con la comunidad. Vamos a tomar el tema que es un tema que es importante. O sea, hoy día cualquier persona puede oponerse a un proyecto. Y cuando le preguntaba hoy día a un abogado que estaba hablando sobre la ley que está en el Congreso, está la de la superintendencia, está la del CDA y está la de los permisos, tenemos tres leyes en el Congreso que no van a aportar nada, nada. O sea, revisen ustedes el estatus y esto no va a servir para nada. Hay un solo punto en los La aprobación no va a la habilitar aprobación nada. de las leyes no va a servir, no, Bueno, no va a cortar, no va a cortar los plazos, no van a hacer menos permisos, no, va a seguir siendo lo el mismo mismo con más costo. gasto porque que se van a generar funciones, va a haber problemas de superposición ¿cómo se dice? De funciones, en fin, es un Que, lío. O sea, de ese caso, ojalá que alguien se dé cuenta y pueda sacar algo, pero sí que puede, ¿ya? Pero el tema ridículo es que que, no se, digamos, que haya proyectos judicializados porque una o dos personas en una cierta comunidad suponen un proyecto. Eso no tiene explicación. O sea, la explicación está dada por los convenios de Cazú en el sí, 69, donde Chile ha firmado ciertos acuerdos donde tiene que tomar la opinión, extremar tienen que tomar la opinión de la comunidad. Pero eso no significa que ellos son los que mandan. ¿Ya? Yo creo que hay que considerar cuáles son los miedos que tiene la comunidad y hay que sacarle esos miedos, ¿cierto? Mediante soluciones que efectivamente le demuestren que no necesita vivir esa preocupación, por decirlo de alguna manera. Porque de otra manera tú no te lo puedes explicar. O sea, que paren un proyecto con unas inversiones enormes que el país las necesita. O sea, si tuviéramos un claro. país millonario, ya está bien, pero no, necesitamos esa inversión, necesitamos desarrollo. Sin embargo, el mayor problema que hay es que los inversores, los inversionistas, las empresas, tienen que hacer solo el trabajo de llegar a acuerdos con las comunidades. La autoridad no interviene a facilitar el tema. Te pone las Que, reglas, pero no hace nada ni te dice cómo hacerlo. A muchos ministros de minería me he preguntado, porque ¿qué es lo que te dicen en el discurso? Es importante que las empresas compartan los beneficios con las comunidades de los territorios sin ser. Ya, que, ministro, ministra, tengo tenido ministros y ministros. Ya, ¿y cuál es la idea? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es la idea? Por dónde partimos? No hay ideas, y no hay participación, no hay involucramiento de la autoridad en acompañar que, esos proyectos. Entonces, es como que no hay interés. Tú lo miras desde lejos, no hay interés, pues eso es lo que tú ves. A lo mejor sí lo hay, pero no se demuestra, no se ve, sea como más no se en la pasa. fantasía, digamos. Sí. Perfecto.
Sí. Ahora, como para ir cerrando, me gustaría hacer una pregunta casi filosófica. Y que creo que para terminar la conversación, porque ya hemos hablado harto de los desafíos y de las cosas que nos quedan, en temas regulatorios, en temas de educación, en temas de rapidez, en temas de negocio, etcétera. Me gustaría terminar con la pregunta un poco que me pareció interesante, es ¿qué es lo que debiésemos capitalizar nosotros como chilenos? O sea, ¿qué es lo bueno que hemos hecho y que no hemos sabido explotar bien? O sea, ¿cuáles son, en otras palabras, nuestras ventajas competitivas que hacemos los chilenos, que hemos desarrollado, que hemos hecho bien y no lo hemos explotado de la manera adecuada? Y quiero sacar de acá como la idea de que tenemos reservas de cobre más grandes del mundo o que tenemos ciertas dotaciones iniciales como que nos dio la naturaleza. Quiero sacar de ahí eso, digamos, porque eso como viene dado. Y son ventajas comparativas. Claro, y además son ventajas comparativas, claro. Pero en el fondo yo les quiero preguntar a ustedes desde su perspectiva, ¿qué es lo que como chilenos en la industria minera hemos hecho bien y no hemos capitalizado? Yo me atrevería a decir dos cosas. Uno, yo creo que este país ha sido en las últimas décadas un país tremendamente emprendedor, donde se han aprovechado muchas oportunidades, en donde también el emprendimiento ha significado generar empresas que por sí solas son un núcleo de generación de cultura interna, de valores dentro de los trabajadores, en donde muchos ciudadanos han visualizado este país como un país de oportunidades y de libertad. Lo que me preocupa sí es que no continúe este país en una senda de crecimiento, de desarrollo, a propósito de normalizar ciertas situaciones que ahí sí creo que hay un riesgo de la tranquilidad y la paciencia de los chilenos de ver situaciones de corrupción, de desidia o de desdén con respecto a grandes desafíos que hoy día el país tiene. También veo también una situación como de tranquilidad, peso a incompetencia, peso a falta de criterio, para poder crecer y volver a esos años donde este país crecía al 6 al 7%. Yo creo que es posible volver a ese nivel de crecimiento. Por lo tanto, yo soy optimista en que hay un grupo de chilenos, en su gran mayoría, que ve este país como un país próspero, un país donde el esfuerzo vale, en donde existe hoy día mayores oportunidades que antes, sobre todo en lo que tiene que ver con la educación. Nadie puede estar ajeno a que hoy día el acceso a información es muy democrático, es muy accesible. Si tú quieres desarrollar un curso, quieres emprender, hay muchas plataformas que te entregan esa información. Antes el acceso a la información, a la educación era muy restrictiva. Hoy día las redes sociales y las plataformas permiten formación, permiten instrucción, permiten interiorizarse sobre cosas. Por lo tanto, yo creo que lo que ha hecho bien este país ha sido esa generación. Me preocupan las posteriores generaciones, precisamente porque hoy día existe a mi parecer, una inmediatez, una desconexión, a pesar que vivimos en una sociedad conectada, una desconexión a los sentimientos, a los valores, a interiorizarse o a tener interés sobre cosas que realmente no aportan. Esa es mi visión hoy día de lo que estamos viviendo. ¿Y qué deberíamos capitalizar? A mí me parece que hay una estrategia, o por lo menos hay un modelo de desarrollo que va vinculado a la inversión. Este país todavía no es un país desarrollado. Da la sensación de que hay gente que piensa que somos desarrollados como otros países donde los estados de bienestar están prácticamente asegurados. Ellos tomaron acciones que probablemente hoy día nosotros tenemos que tomar para poder llegar a esos niveles de desarrollo. Así que tomando un poco lo que ha dicho Juanita, lo que ha dicho Francisco, tenemos que hacernos cargo de lo que significa facilitar la inversión. Eso por un lado. Y en términos de dónde están las apuestas, yo creo que definitivamente están en el capital humano. Nosotros tenemos un know-how o tenemos un conocimiento, por lo menos en la industria minera, que es importante, que es valorado, lo conversamos al inicio. Todas estas inversiones que mencionó Francisco en Perú, México, Argentina,
dan cuenta que el profesional chileno puede tener primero un desarrollo en el ámbito de los servicios, sin duda, ingeniería, en fin, pero también los proveedores. Efectivamente, el mercado chileno es muy atractivo, pero en la medida que tú puedes internacionalizar y desarrollar eso y vender ese conocimiento que tú lo aprendiste, el saber cómo saber hacer, ¿Mm? yo creo que también es algo que podemos capitalizar. Y en particular, ¿en qué parte de los procesos nos ven? Sí, particularmente, por ejemplo, en exploración, en geología, en planificación, en ingeniería, ¿dónde crees que los profesionales chilenos son Desde mi vivencia, básicamente? sí, desde mi vivencia diría que hay ejemplos en muchas partes del mundo donde tú tienes ingenieros de mina haciendo planificación, tienes ingenieros de mina haciendo auditoría de recursos, tienes buenos geomecánicos, tienes gerentes generales en empresas australianas, por ejemplo, de minas por hundimiento, y también tienes proveedores, tienes también algunos chilenos muy bien posicionados para efectos de las grandes casas matrices, lo que tiene que ver con las oficinas matrices en Latinoamérica, están acá en Chile. Entonces yo creo que mirando el vaso medio lleno, hay avances muy evidentes, el país es más próspero que hace, no sé, 50 años atrás, pero hoy día, desde el punto de vista de la minería, y entendiendo todo este tema de la coyuntura de la regulación, de la permisología, que se ha vuelto tan complejo, como dijo Juanita, se vuelve casi un proyecto de la NASA, creo que ahí hay una apuesta importante para efectos de facilitar. Nosotros estamos compitiendo con otras jurisdicciones. Las plantas de energía renovable en Brasil, en términos de permisología, es un tercio de lo que toma acá una aprobación de una planta de energía renovable, que todos estamos de acuerdo que En que tiene que ser la directo. energía es muy Sí. importante. Y lo que tiene que ver también con el tema medioambiental, yo creo que al final del día es verdad que los australianos cuando desarrollan un proyecto de aluminio, llegan biólogos, llega gente que elimina, no que elimina, que estudia hasta el último ser vivo que está ahí. No sé si nosotros estamos en condiciones de tener ese estándar todavía, porque nuestro país demanda inversiones y demanda ser expedito, demanda ser ágil y aprovechar la oportunidad, me parece a mí. Bonita, Yo creo ¿qué que, capitalizaría? mira, fíjate que va a parecer una contradicción de lo que voy a decir, pero fíjate que yo creo que, volviendo al tema regulatorio, que es un tema que a mí me compete mucho y que está hoy en día frenando el desarrollo de la minería, sin definitiva ese problema, yo te diría que tenemos unas muy buenas normas. Yo creo que la ley de medio ambiente en su origen era muy buena. Tal vez el problema era, ¿cierto? Es que confiaba en la honorabilidad de quienes usan la ley. Ya. Yo creo que la minería no ha hecho mucho en eso. Yo siempre pregunto a mis alumnos cuando hago alguna presentación en la universidad, les digo, ¿cuántos de ustedes creen que la minería contamina? Yo diría que el 99% de los chiquillos levantan la mano. Cuando yo les pregunto, ya, bajen la manito y díganme ahora cuántos juicios por contaminación tenemos. No solamente nadie sabe, sino que no tenemos. Entonces quiere decir que aquí hay un no entender de qué se tratan los impactos que realmente genera la minería sobre el medio ambiente. O sea, yo no voy a decir hoy día que no impacta, no es mi intención decir que la minería no tiene efectos sobre su entorno, los tiene, y los tiene a favor y en contra. Y la minería además hace cargo de aquello, ¿ya? Pero la normativa que tenemos es suficientemente buena, ¿ya? Y por eso que digo lo bueno, para hacerse cargo de los impactos ambientales y por lo tanto está a nivel internacional con respecto a las exigencias ambientales. El tema es quiénes lo aplican, quiénes son los encargados de Es neta, pero bueno, digamos. No, es que, mira, entre el 93 y el 97 el sistema era voluntario y actuamos bajo un sistema que se llamaba el instructivo presidencial. Y el instructivo presidencial, ¿qué es lo que decía? Decía, si un proyecto se va a desarrollar, la autoridad local se junta con el proponente o con el titular del proyecto, se ponen de acuerdo con son las materias de interés y sobre eso desarrollamos. De hecho, la resolución 001 del país me tocó, digamos, ¿cómo se dice? Defender la isla. ¿Ya? La isla tiene un proyecto minero, es muy importante, que es el proyecto Fachinal en Chile Chico, un lugar donde
había solamente ovejas y campos animales y poca agricultura, ¿ya? En un lugar prístino en el lado de la carrera, o sea, piensa tú en el año 93, 95 se aprobó el proyecto. Entonces, la regulación es buena. El problema que tenemos es que los funcionarios encargados de aplicar esa normativa y sancionar los proyectos no están a la altura. ¿Ya? No hemos sabido alinear a nuestros profesionales encargados de revisar los proyectos, ¿cierto? De la necesidad de que los proyectos se desarrollen cumpliendo la normativa. Nadie dice que flexibilice y que suelte. Ese problema a veces las mineras quieren cumplir porque es un buen negocio. Sin duda. O sea, ninguna empresa va a querer evitar el cumplimiento normativo. Todos quieren cumplirlo y al revés, cuando a mí me llaman siempre, entonces para eso, es para cumplir con la ley. Entonces lo que no hemos aprovechado es la formación de esos profesionales, no hemos sabido formarlos, ¿ya? Y hoy día yo sé de muchos casos, de muchos profesionales de ciertas carreras en que salen con un sesgo, ¿ya? Contra las actividades que son extractivas. Entonces, yo creo que tenemos que ahí el desafío y una oportunidad, ¿cierto?, de mejorar eso. No sé, no tengo la solución. Yo creo que esta ley en el Congreso no sirve nada. Yo creo que no vamos a resolver ningún tema, ¿ya? Pero vamos a tener elecciones el próximo año, ¿ya? Y quien se haga cargo de este país tiene que hacerse cargo de este, pero de raíz. No puede ser que en este país donde la geografía de Aysén no es la misma que Arica, ¿ya? Le apliquen las mismas guías. Estamos hablando ni siquiera de leyes, estamos hablando de guías que dicen cómo evaluar un impacto, ¿ya? Y bueno, tenemos paisajes diversos, sí, ecosistemas diversos. Entonces, por lo tanto, lo importante aquí es la participación local. O sea, yo todo mi pasado fue mejor, es que estoy andando desde la edad que tengo, ¿ya? Pero efectivamente, cuando conversábamos a nivel local con la autoridad y nos poníamos de acuerdo para los problemas que a ellos les preocupaban, funcionó mucho mejor que lo que está funcionando hoy día, que se quiere aplicar ley igualdad para todos, cuando en realidad no somos todos iguales. Los proyectos no son todos iguales. Y estamos ubicados en diferentes paisajes. Entonces, eso por ahí tenemos un grado. Bueno, les quiero agradecer para ir cerrando, Juanita, Guillermo, Francisco. Muchas gracias por haber venido, por haber aceptado, por compartir su experiencia, por compartir su opinión, por compartir su análisis. Y así que los dejo invitados para el futuro, quizás para otro tipo de conversación, para otro tipo de temática, ¿ya? Así que los despido. Gracias, un gusto estar con ustedes, con Juanita, con Francisco, para mí es muy grande.